a la estructura de la bacteria, doctora? A ver, pero la estructura de la bacteria, aquí dice clarito, dice 4 características que podemos ver a través de un microscopio óptico. Entonces, en la parte introductoria de lo que es estructura, espérenme un segundito, no soy experta en Zoom, pero estamos intentando hacer Zoom. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un microscopio, les he puesto un microscopio, o sea, para que nos acordemos el tamaño de las bacterias, y en el video les describo claramente esto. Vamos a tener que las bacterias como tal, por el tamaño que tienen, pueden verse por un microscopio óptico común y corriente. Analizando el tamaño de estas, si ustedes se fijan, el tamaño de una bacteria es comparable con, incluso, o sea, de las bacterias más grandes se pueden comparar con, mejor dicho, más pequeñas se pueden comparar con los virus más grandes, pero en todos los casos siempre son mucho más pequeños que las células eucariotas. ¿Qué microscopio nos permite ver las bacterias? El microscopio óptico común y corriente, que es lo que vamos a ver en la clase práctica. Cuando yo observo esto, que son las bacterias, la pregunta dice, ¿qué puedo ver? Resulta que en una bacteria yo puedo ver varias características. Con el mayor aumento en este microscopio, puedo ver que tengan una forma, que pueden ser cocos, si son redondas, pueden ser largas, son los bacilos. Puedo ver la agrupación, si están solitas como estas, puedo ver las que estén de 2 en 2, están en cadenas, están en forma cuboidal, etc. Los que están o tienen forma alargada, que son los bacilos, pueden estar solos, algunos forman, los menos, pero hay algunos que pueden formar una estructura filamentosa. Podemos ver esporas, pero eso dependiendo de qué estrategia o qué técnica empleemos. Con el microscopio es posible ver incluso las características submicroscópicas, como la presencia de esporas o la presencia de una cápsula, la presencia de pilis, pero vamos a utilizar técnicas diferentes, ¿ya? Entonces yo les he explicado esto en la teórica, por qué una bacteria tiene tiene esta morfología como cocos o como bacilos, porque su naturaleza la define así, y además genéticamente está establecido que pueden dividir cuando nos referimos a qué podemos ver entonces, si resumimos, primero por el tamaño, podemos ver a las bacterias con un microscopio óptico con el mayor aumento. Podemos ver la forma que tienen. Tiene una forma que es factible de divisarla, ya sea alargada, redondeada. Pueden tener una o varias curvaturas que con otro tipo de microscopio es más factible de verlas. Podemos ver la agrupación que ya hemos mencionado y vamos a ver la otra característica importante que, dependiendo de la técnica, si empleamos una tinción como la tinción de Gram, vamos a poder ver la capacidad tintorial con Gram positivas o Gram negativas. Lo otro que hemos analizado, les he pasado también en el video. Si tenemos preguntas, las vamos a resolver aquí. Es la diferencia entre las bacterias procariotas y eucariotas, que también hemos mencionado en la primera clase, y que habíamos dicho que lo más complejo en las células procariotas, en las bacterias específicamente, es esta envoltura. En cambio, en las células eucariontes, el conjunto de membranas que está en la parte citoplasmática es lo más complejo que tiene. Sí, vamos a seguir. Un ratito, espérenme un segundito. Si nos vamos a la otra pregunta, voy a pasarla de forma interna. ¿Cómo es la presión interna en las células bacterianas? ¿Quién me dice? Ya, pues algún voluntario o voluntaria. Yo, doctora. Doctora. ¿Quién levantó la mano? ¿Carola, Nina? Sí, doctora. Adelante. Ya, la pregunta decía, ¿cómo es la presión interna de las células bacterianas? Las células bacterianas están sometidas a una presión interna de 5 a 20 atmósferas. Ya. ¿Y eso saben por qué eso es más, menos que hacia afuera? La función de la pared era proteger a la célula interna contra
esta presión que es causada por las concentraciones de sus componentes Si en ustedes, el transporte. está muy bien. Si ustedes analizan, espera un segundito que me paso de diapositiva. Si tenemos una bacteria, en una bacteria vamos a encontrar toda una maquinaria interna que está ejerciendo una función, tiene su nucleoide, ya vamos a ver los ribosomas, y se ha visto que esta presión interna lejos es mucho mayor a la externa. Si no tuviera esta pared que la protege, esto explotaría y la bacteria no tendría vida. Entonces aquí ya vamos analizando, más que memorizando, estamos aprendiendo y quiero que empecemos a relacionar con otras características. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar esta bacteria, ¿qué podría hacer? Alterar la pared. Si yo altero la pared, esta célula no va a ser viable. ¿Por qué? Porque la presión interna es alta y eso se explica por una estructura característica que es lo complejo que hemos dicho, que es la pared de las bacterias. ¿Saben qué? No sé cómo, no sé si alguien me ayuda, pero no sé cómo proyectar las dos cosas, o sea, los dos, tengo que dejar de proyectar. En Meet me es más fácil manejar las pantallas, pero aquí me complica, ya no importa. Vámonos con la siguiente pregunta. Relaciona la estructura de las membranas plasmáticas con las funciones que tienen estas. Levanten la mano. Vamos a empezar, vámonos más en orden, porque yo sé que las preguntas están en desorden. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, indíqueme las partes que tiene, obviamente antes de contestar, el primero que levante la mano y conteste, por favor me da su nombre previamente para no preguntarles. Si yo les pongo esto, indíqueme las partes que tiene una célula bacteriana. ¿Quién me dice? Doctora. Apellido. Franco levantó la mano. Ya, mira, ya levantó 4. Franco parece que es el primero. Es que levantan la mano y solamente sí los voy a... Franco, ¿cuál es tu apellido? Gamboa Rivas. Franco, adelante. Lo me- Yo no manejo muy bien Zoom. En realidad, primera clase que la doy en Zoom como tal. Así que aquí estoy viendo que fácilmente se ve quién levanta la mano. Sé que el primero que levante la mano va a responder Franco Gamboa Rivas, adelante. Franco. ¿Aló? ¿Ahora? Sí, ahora sí lo Ay, oigo. ya, doctora, le estaba preguntando, ¿lo menciono de acuerdo a los números que indica? Sí. Ya, primeramente tenemos a la región de nucleoide que tiene al cromosoma, allí contenido sin ninguna limitación de membrana nuclear. Y por otro lado, en el 2 tenemos allí lo veo blanco, pero podría mencionar que es la pared celular. Ya está mencionando ahí las pilis de los... Son las pilis, debería estar un poco más aquí a la derecha, pero bueno, son los pilis, ¿ya? ya, esas son los pilis de las fimbrias. Y en el 3, yo veo que está señalando a la matriz citoplasmática. No sé si está bien allí, en la parte de color suave, claro. Sí, en eso le doy la razón, pero aquí está más hacia estas estructuras, ¿no? ¿Qué son estos? Esos son los ribosomas encargados de la síntesis de proteínas. Perfecto. Luego, En el 4, esas puedo visualizar como cuerpos de inclusión. ya. Ya. Y en el 5 tenemos al flagelo. Ya. En el 6 tenemos no sé si ahí está señalando nuevamente al azul o a los ribosomas, pero si es el azul, puedo yo pensar que son los plásmidos, los que son porciones de ADN, son segmentos extracromosómicos, los cuales ayudan a la selectividad natural de la bacteria. Después, el 7, en ese caso, visualizo también como matriz citoplasmática. No sé si allí las flechitas está indicando bien. Pero fíjese más que da.
ya, la sinapsis citoplasmática. Lo que pasa es que Ya. esas flechas estaban, yo no las puse porque realmente tengo que borrarlas y ponerlas mejor, ¿ya? ¿Qué más podríamos encontrar? Pero ya he ido diferenciando cromosomas, ribosomas, gránulos, flagelos, plásmidos, citoplasma. ¿Qué nos estaría faltando? Ya, el 8, ahí sería la pared celular. La capa más externa veo que está señalando Sí, a la pero membrana. está 1, 2 y 3. O sea, en realidad Ah, la flecha debería estar aquí, ¿no? Porque está abierta. ¿Quién ya está pensé que primero? estaba al rosadito pensé que estaba señalando. Pero bueno, el Está primero en bien, sí sería. tiene razón. Si vemos el detalle, sí. Ah, ya. Entonces, el amarillo en realidad el que es más interno es la membrana plasmática. Después estaría allí el- la pared celular. ¿Qué sería lo último? Y el último, pues ¿Qué podría ser que está por encima de la pared celular? sería una membrana externa. Depende de la bacteria. Pero esta puede ser como se ve una cápsula. No está mal cuando me dice membrana externa. Si se trata de una gram negativa, vamos a ver que sí, ¿no es cierto? Ah, ya está bien, doctora. Muchas gracias. Si ustedes analizan, a ver, vean, ¿qué hemos dicho? Que la presión interna de las bacterias es mucho más alta. Hemos mencionado, como dice su compañero también, que tiene todo esto que es el cromosoma y no tiene una membrana nuclear. Y es lo que les decía, esta es es un dibujo a partir de una fotografía de un microscopio electrónico donde se ve la estructura de la interna de una bacteria. Es como agarrar una bacteria y como si la cortaran, le hacen un corte y miren lo que ven. Es un montón de proteínas, de ácidos nucleicos, donde hay vida. Aquí ven su flagelo, ven su envoltura, todo esto tiene una presión y ahí se diferencian los organelos. ¿Y quién de ustedes me puede decir cuáles son los elementos estructurales obligados y los facultativos en una bacteria? ¿Quién levantó la mano primero? Perdón, no vi. Ah, doctora, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Levi Terrazas, doctora. Ya. Bien, los elementos obligados de una bacteria es la pared celular, la membrana celular, el citoplasma, el ribosomas y el material genético. ¿Un pili podría ser un elemento estructural obligado? Eh, creo que va más por los elementos facultativos, doctora. ¿Y qué diferencia encuentra entre un elemento obligado y uno facultativo? Que los elementos obligados ya establecen a la bacteria, ¿no? Si no fuese por esto, sería infalible. O sea, no sería viable. Exacto, Si no perdón, sería, esa es la palabra, sí. es viable. Si ustedes se fijan, eso es lo más importante. ¿Cuáles son los elementos obligados? Aquellos que la bacteria tiene y que si no los tiene, se muere. Si ustedes se fijan, si no tiene pared, y hemos visto que con la presión interna estalla. Una membrana celular, tenemos que ver las funciones, su citoplasma, ribosomas y material genético. Todo esto son facultativos porque la bacteria puede o no tener. Puede tener un flagelo y se mueve. Si ustedes le quitan el flagelo a la bacteria, sigue moviéndose. Los pilis lo mismo, ya vamos a ver sus funciones. Las esporas solo algunas bacterias la tienen y gram positivas, gram negativas no. La cápsula puede o no tener, o sea, el hecho de tener esto le da, estos elementos, estas partes de la bacteria le da una ventaja, hemos dicho, y si no las tiene, no es que se mueran. Puede que tengan menor ventaja, pero igual siguen sobreviviendo. Espera un segundito. Tengo que seguir. Ay, se me ha salido, ya no importa. Si seguimos, ¿cuál es la composición? Dice, relaciona la estructura de la composición y función de cada uno de los elementos estructurales. Cuando estudien qué es lo que pretendemos, que ustedes vayan viendo la estructura de las bacterias y al mismo tiempo vayan analizando qué función tiene.
Si yo le pregunto, a ver, y vámonos con los elementos estructurales que son obligados, que es lo primero que ven. ¿Quién me puede decir estructura y función de la pared celular? Cristian. Cristian levantó la mano. Cristian, ¿qué Cristian es? Cristian Mamani, doctor. Adelante, Cristian. Bueno, la pared celular de las bacterias va a tener en su composición peptidoglicanos, que va a ser una mezcla entre azúcares y péptidos. Esta pared va a tener la función de soporte a la bacteria, también de protección contra diversos, pueden ser medicamentos y demás, pero en general va a evitar la lisis de la bacteria por la presión osmótica que podría haber en caso que desaparezca. Eso sería lo esencial, doctor. O sea que es protección como una de las funciones. Y efectivamente, si ustedes analizan, aquí yo les he puesto unas diapositivas donde gráficamente pueden entender cuál es la estructura de las bacterias. Esta, que es la que a mí más me gusta, y les he puesto además o sea, con las flechitas que son. Si ustedes analizan, la pared celular, que es esta, es gruesa en las bacterias gram positivas y es bastante delgadita en las bacterias gram negativas. Ahora, ¿cuál es la composición? Su nombre dice peptidoglicano. ¿Qué significa? Que tiene aminoácidos, o sea, unas cadenas tetrapeptídicas, y además tienen azúcares. En realidad son azúcares con aminoácidos. Se caracteriza porque son permeables, o sea, esta no va a dar una selectividad. Es fácilmente atraviesan las moléculas a través de esta pared que es el peptidoglicano. Si también analizamos esa estructura del peptidoglicano, puede estar en 1 o 4 copias, si ustedes quieren, pero pueden estar en varias capas, hasta 40. Y eso es lo que va a empezar a diferenciar la bacteria gram positiva de la bacteria gram negativa. ¿Quién logró hacer esta discriminación? El señor Gram. Hans Christian Gram lo que hizo fue utilizar diferentes colorantes, que actualmente obviamente tenemos la técnica de Gram, como lleva su nombre, aunque ya tiene modificaciones, pero mezclando los colorantes, que es lo que vamos a ver en la práctica, logró discriminar estos dos grupos de bacterias. Unas que tenían una pared con harto peptidoglicano, que son las Gram positivas, y las que tenían menos, que son las Gram negativas. Si comparamos las dos, ¿qué tienen de diferente? Miren, las dos tienen membrana, pero las gram positivas tienen una gruesa capa de peptidoglicano y las gram negativas una delgada capa de peptidoglicano. Aquí les puse otra representación esquemática. Si yo agarro una célula, la divido en dos, ¿qué tienen en común? La membrana plasmática, las dos la tienen. Las invaginaciones de la membrana plasmática, que se llaman mesosomas. La gruesa capa de peptidoglicano en este grupo de gram positivas, la delgada en gram negativas. Y aquí aparece una segunda estructura que forma parte de la envoltura, porque muchos relacionan, y eso es importante que analicen, ¿no? Van a ver que muchos autores toman peptidoglicano sinónimo de pared celular. Y en realidad, cuando veo una gram negativa, no solamente en esa pared está el peptidoglicano, también está una membrana externa. Y es lo que la diferencia de la gram positiva. Entonces, en términos sencillos, ¿qué es el peptidoglicano? Es una mezcla de azúcares con aminoácidos. Está en muchas copias en las gram positivas, menos en las gram negativas. ¿Qué funciones tiene? Vamos a ver primero cómo está estructurado, que es bien importante. Si ustedes analizan, son polímeros de 2 azúcares. Creo que tengo por aquí. Estoy yendo en desorden porque se supone que hemos estudiado, hemos leído y vemos el peptidoglicano que tiene. Son polímeros, si ustedes han entendido, de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. A partir del N-acetilmurámico salen 4 aminoácidos y vamos a ver cómo se establece el enlace entre los aminoácidos de una cadena y los aminoácidos de la otra. O sea, si ustedes se fijan, estos son polímeros que están entrelazados a través de puentes peptídicos. Y hay una diferencia de cómo se hacen esos puentes. Si el enlace es directamente entre aminoácido, o se hace a través de puentes de otros aminoácidos. Y eso es lo que discrimina algunas bacterias gram positivas de otras, ¿ya? Las funciones que tiene específicamente esa pared, lo más importante es la protección, aunque también puede tener funciones en la protección de las bacterias frente a las condiciones externas.
Si resumimos, ¿qué hace? La protege, le da forma. Como es una estructura importante, lo que les decía al principio, yo puedo optar contra esa pared y puedo eliminar al microorganismo, porque si no tiene pared no es viable. Puede comportarse como superantígenos, o sea, moléculas capaces de producir una estimulación fuerte del sistema inmunológico del huésped. Hay bacterias que pueden adherirse gracias a esta subpared. También vamos a ver que pueden ser endotoxinas en algunos casos y participan en la división celular, incluso participan en la propia síntesis, su propia síntesis. Solamente que hay una diferencia grande, ¿no es cierto?, entre la pared o la envoltura, vamos a decir más de las gram positivas, de las gram negativas, que es lo que hemos mencionado. Si vamos ahora a diferenciar las gram positivas y gram negativas, vamos a ver esto. ¿Qué tiene la gram positiva de diferente con relación a la gram negativa? ¿Quién me puede dar esa respuesta que tienen en la otra pregunta? ¿Qué diferencia hay? Déjenme ver, voy a ir saltando las preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre las bacterias gram positivas y gram negativas? Perdón, no vi quién levantó la mano primero. Son 7 personas. A ver, ¿quién puede hablarme? Lo que pasa es que estoy viendo solo. Doctora. ¿A quién? Deme un apellido. Vallejos Roque, Esther. Esther, adelante. Buenas tardes, doctora. Bueno, entre una de las diferencias que entendí fue que, por ejemplo, los gram positivos van a tener como que los peptidoglicanos de mayor cantidad a comparación de los gram negativos que van a tenerlo en menos cantidad. Otro sería que el gram positivo no tiene lo que es una membrana externa a comparación de la membrana del gram negativo que sí va a tener una membrana externa. Y otra diferencia es que esta membrana externa del gram negativo va a tener lo que es propio de este, que van a tener sus porinas y sus lipolisacáridos, y del gram positivo, que va a ser propio de este, que va a tener lo que son los ácidos teicoicos, como menciona lo que es en la imagen. ¿Cuál es la diferencia que he encontrado, Esther, entre los ácidos teicoicos y lipoteicoicos? Doctora, perdón. ¿Cuál es la diferencia que he encontrado entre ácidos teicoicos y lipoteicoicos? Que el otro, que uno va a ser en mayor cantidad que el otro, van a tener como que cadenas más largas a comparación del otro que van a ser cadenas cortas. No es tanto así. Y el ácido teicoico, saben que tiene una composición específica, pero ¿por qué han hecho la discriminación? Porque los ácidos teicoicos unen directamente el peptidoglicano, los ácidos lipoteicoicos, miren, se anclan a la membrana y la membrana tiene una naturaleza lipídica. Ya, entonces, cuando vayan estudiando, vayan revisando. O sea, cuando uno empieza a hacer ese análisis, comparando, es mucho más fácil. Después ustedes estudian, ya es más fácil incluso la memorización. ¿Ya? A ver, hay otra pregunta que dice, ¿qué está en el espacio periplásmico? ¿Cuál es la composición del espacio periplásmico de las bacterias? Doctora. Yo, doctora. Apellido, a ver, que no haya participado todavía. Yo, Alejandro Camargo Urey. Se encuentra lo que son las proteínas, distintas proteínas, las proteínas que sintetizan la pared celular. También tenemos las proteínas transportadoras y lo que son las enzimas hidrolíticas, que como por ejemplo las proteasas, lipasas, fosfatasas, y en algunas bacterias gram negativa que son patógenas, las colagenasas y hialuronidasas y otras proteasas, y también lo que es la beta lactamasa. Y van a encontrar es una mejor respuesta en Murray, más que describe mucho más bonito lo que es el espacio periplásmico, perdón, en Yao es más que Murray. Si vamos, tenemos que acelerar, porque tenemos 45 minutos, les cuento. Bueno, hay otra cosa importante. Vamos a ir pasando, es más o menos lo que les he ido preguntando, los elementos estructurales, la adhesión. Ya. Todo el resto de las preguntas, si ustedes se fijan,
está más o menos orientada a responder eso, la estructura y la función que tienen cada una de estas. Si ustedes analizan, a ver, voy a ir así en desorden, y analizar, o sea, si ustedes respondemos a la pregunta, mejor dicho, si nosotros tenemos que ver, o hemos analizado la diferencia entre la envoltura de gram positivas y gram negativas, si nos vamos a la pregunta 15, ¿en cuál? O sea, el paso de las moléculas es más fácil a través de las gram positivas, gram negativas, ¿y por qué? Anthony Gabriel Bocal. Buenas tardes, doctora. Yo considero que en las gram negativas, ya que la pared celular va a tener distintos sistemas de transporte, de secreción, y son 5 tipos de transporte, en el cual incluso nos menciona en el libro que el factor 3 es un factor de virulencia, ya que puede actuar como una jeringa para inyectar proteínas de una célula a otra. Asimismo, en la membrana externa se encuentran las porinas, que permiten la difusión de moléculas hidrofílicas de menos de 700 daltons de peso. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? A ver, ¿quién ha levantado la mano? Tengo 2 personas, las 2. Su nombre y apellido. Rapidito, chicos. Aguilar Josué, doctora, tal vez las gram negativas sean más complicadas porque algunas tienen en las purinas un líquido acuoso, que estas van a poder ser de más lento transfusión hacia lo que es hacia las bacterias. Ya. Aquí esta pregunta la respondemos porque se las he planteado, porque tenemos que entender bien la naturaleza del peptidoglicán y la naturaleza y las funciones de la membrana plasmática. Cuando les evaluamos, estudien bien lo que son, por ejemplo, las funciones de la membrana plasmática, porque por el rol, por la importancia que tiene. Se ha demostrado, y lo que les decía hace rato, que esta estructura, que es de peptidoglicano, que tiene azúcar y que tiene, es mucho más permeable que esta otra que tiene membranas. ¿Por qué? Porque las membranas son una barrera semipermeable. Acuérdense que las membranas como tal, y eso es lo que les explico después, voy a ir saltando, en la estructura de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan de esto? Esto, si han leído, les explico bien en la teórica, en la membrana plasmática, qué función tiene la membrana, cómo está estructurada una membrana. Y si ustedes se fijan, la membrana en realidad tiene una región de fosfolípidos, es una bicapa de fosfolípidos, obviamente la membrana plasmática, no la membrana celular, porque la membrana externa tiene una diferencia, pero si ustedes ven la membrana, esta membrana es algo que está en movimiento. Esta diapositiva me gusta, aquí no ha salido de movimiento, pero me imagino que ustedes cuando la abran pueden tener, dependiendo del programa, esta doble capa de fosfolípidos está en movimiento y están las proteínas insertas transversas o que están, ¿cómo se llama?, hacia un lado o hacia el otro lado de la membrana. Pero ¿qué pasa? Que como esta es una barrera, no cualquier molécula puede pasar. Toda esta parte es hidrofóbica, por lo tanto no puede pasar. Si ustedes ahora comparan una gram positiva versus una gram negativa, una gram positiva tiene una sola membrana, que es la membrana plasmática. En cambio, la gram negativa tiene 2 membranas. El paso de las moléculas a través es más difícil porque tiene 2 barreras semipermeables. Cuando me hablan de porinas, realmente la membrana externa existen estas, que son las porinas, que en realidad son canales iónicos, tienen carga, de manera que las moléculas con carga pueden pasar a través de las porinas. Esto me explica por qué es más fácil tratar con antibióticos una bacteria gram positiva que una gram negativa. Hoy en día, los dolores de cabeza más serios para el tratamiento de infecciones producidas es por bacterias gram negativas, porque las moléculas, imagínense, hay moléculas que pasan por las porinas. ¿Qué pasa si la bacteria modifica la porina? La molécula no pasa y van a ver y vamos a tener una clase de eso, se produce una resistencia a ese antimicrobiano. Entonces, ese análisis vamos a lograr en la medida que ustedes vayan entendiendo cuando se les dé las teóricas y ustedes vean el video o vean las diapositivas que se les va pasando, lean lo que es el libro, vayan entendiendo. Encuentro que es más productivo que yo repetirles como logro toda la clase, que puedo pasarles en un video directamente para acelerar el proceso, ¿ya? Ahora, si vemos, les he dicho, otro aspecto importante es la membrana plasmática de las bacterias. La membrana, en realidad, de las bacterias.
Y si nos vamos a una bacteria gram negativa, porque hacemos la diferencia de una gram positiva, en la gram positiva, ¿qué es lo que tengo que buscar? Peptidoglicano, tengo que estudiar peptidoglicano, puedo estudiar la membrana plasmática como tal, voy a ver cómo, hay una pregunta además, a ver, si hago la pregunta, ¿quién me responde? Déjenme ver. Si continúo, si yo veo el peptidoglicano, que estamos importantes en las gram positivas, ¿hay diferencias entre el peptidoglicano de las bacterias gram positivas y gram negativas? ¿Han visto algo? Porque todas las bacterias tienen peptidoglicano, gram positivas, gram negativas. ¿Hay diferencia entre el peptidoglicano de una gram positiva y una gram negativa? Nadie levanta la mano, ¿no? Ya, 2 participantes, por favor, ¿quién empieza primero? Ya, ¿quién levantó primero la mano? Es que me distraigo y no veo quién levantó primero. Yo, doctora. Aguilar. Yo, Aguilar, Josué. Doctora, tal vez en la cadena lateral de No, ¿quién está hablando? tetrapéptidos. Perdón, ¿quién está hablando? Aguilar, Josué. Ya, alguien que no haya participado, perdón, Josué, para que demos opción. Está bien, doctora. ¿Alguien más levantó la mano? Ya, Josué, adelante. Tal vez en la cadena de laterales de tetrapéptidos, que estas tienen aparte, estas cadenas van a unirse mediante otras cadenas que son enlaces peptídicos. Estas van a tener tal vez en la unión entre lo que es la cadena tetrapéptido, tienen su orden, por ejemplo, van a ser aminoácidos de alanina, de lisina, así, y estas van a tener el enlace peptídico entre otros, entre ambos, ya que estas son 2 cadenas, una cadena de glucano, hay una primera y una segunda. Entonces puede variar este orden de enlace. Ya, no sé si les ha quedado claro a todos, pero esta diapositiva, así como les he presentado, representa claramente la diferencia en gram positiva y gram negativa. Está muy bien descrito en JAWS. Incluso nos menciona los aminoácidos que forman parte de las cadenas laterales. Acuérdense que un peptidoglicano está constituido por estos polímeros de azúcares y ¿qué se llama? Los aminoácidos, que son las cadenas peptídicas laterales. Se ha visto que el cuarto aminoácido de uno, fíjense, el cuarto aminoácido de esta cadena se enlaza con el tercer aminoácido de la otra. Eso hace que se forme una malla, ¿no es cierto? Se hace un enlazamiento de todos estos polímeros. Cuando fueron a estudiar, ¿qué encontraron? Que la mayoría de las bacterias tienen conservados el primero, el segundo y el cuarto. Yo lo que quiero que también revisemos y no se nos pase es lo que pasa con la estructura diferencial de las bacterias gram negativas. ¿Qué diferencia hemos encontrado? Las gram negativas tienen la membrana interna, la membrana externa, el peptidoglicano, ya saben, es que es poquito en comparación a las gram positivas. Las lipoproteínas, que son capaces de anclar esta membrana externa a todo el soma o toda la estructura bacteriana. Y en esta membrana externa, si ustedes se fijan, y también les explico en el video, como la membrana plasmática tiene una bicapa de fosfolípidos y la membrana externa tiene una bicapa que son, la cara interna, miren aquí, es fosfolípido, pero la cara externa son lipopolisacáridos. O sea, estos son fosfolípidos y estos son lipopolisacáridos. O sea, tienen una estructura lipídica, o sea, tiene azúcares también, una estructura lipídica, que van a determinar que sea la parte más externa de la bacteria, la que va hacia afuera. Otra pregunta que se les hace dentro de todas esas es la función de los sistemas de secreción, que está muy relacionado con las funciones que tiene una membrana plasmática, que es típica pregunta, que siempre salen preguntas, porque es bien importante el rol de la membrana de una bacteria.
Entonces, si yo les pregunto, ¿quién me puede decir cuáles son las funciones de una membrana plasmática? ¿Quién nos puede explicar así brevemente, puntualizar, indicar las funciones de la membrana plasmática? Luis Felipe Guzmán. Sí, doctora. Las la función principal de una membrana citoplasmática va a ser intentar mantener una diferencia entre el espacio extracelular y el citoplasma. Entonces, su función principal va a ser mantener diferencia entre lo que está fuera de la bacteria, de la célula, y lo que está dentro de la bacteria y la célula. Y para mantener esta diferencia va a tener bastantes mecanismos de secreción, de selectividad en qué cosas entran, en qué cosas salen. Lo que ha mencionado es una función importante, es una barrera semipermeable. Su nombre dice, ¿no? Semipermeable, no deja pasar cualquier cosa. ¿Alguien más levantó la mano? Yo, doctora. ¿Nombre? Anthony Vocal. ¿Anthony? Anthony Vocal. Ya, adelante. La membrana plasmática igual nos va a ayudar a producir energía por la cadena de electrones, va a participar en la excreción, incorporación de proteínas y también es blanco de antibióticos porque puede provocar poros en la membrana y que la bacteria sea inviable y también ayuda en la quimiotaxis. Ya ha mencionado algunas de las funciones importantes. Si ustedes analizan en la presentación, se les ha puesto como para que entendamos la organización. Primero, ¿cuáles son las membranas? La membrana plasmática, la diferencia con la membrana externa en las bacterias gram negativas. Se les ha puesto la estructura para que analicen cómo ¿por qué es una barrera semipermeable? Porque todo esto es hidrofóbico, las moléculas no van a fluir fácilmente a través de ellas. Está en movimiento, no es algo rígido, sino que ustedes sabían que las proteínas pueden moverse a través de las membranas. Porque hay estudios donde se hace un corte de las membranas, se pueden separar y se puede ver la disposición de estas y las funciones que se las resume en esta diapositiva, que lo que tienen en los dos libros, en los dos está descrito perfectamente, cómo puede participar en la biosíntesis de la misma pared celular. Ustedes saben que en esta membrana hay enzimas que van a participar en la síntesis del péptidoglicano que está aquí afuera. Es una barrera semipermeable. ¿Por qué? Porque como no deja pasar todo, tiene sistema de transporte. Si revisan en JAWS, ustedes tienen claramente descrito las formas de transporte pasivo, activo, cuál necesita ATP, cuál no necesita. Eso hay que darle una revisada. Ustedes van a llevar también en bioquímica, pero es importante como para entender por qué es una barrera semipermeable. Luego, su capacidad de biosintetizar la pared celular, acuérdense de esto cuando veamos antibióticos. Hay enzimas que van a participar en la síntesis de la pared celular. ¿Por qué participa en la síntesis del ADN? A ver, si yo les hago una pregunta, ¿quién levanta la mano? ¿Qué son los mesosomas? Alguien ha levantado la mano que no logré ver porque ya eran dos. Enciende el micrófono el que quiera primero responder. Ya, pues, chicos, ¿quiénes son? Doctora. Y a ver, ¿quién no haya participado todavía? Guadalupe Ticona. Ya, adelante, Guadalupe. Los lisosomas son vesículas que contienen, aparte de estar aisladas con membrana, contienen enzimas hidrolíticas. Pero esas son lisosomas. Aquí estamos preguntando los mesosomas. Los mesosomas son formados por la membrana, son invaginaciones de la membrana plasmática de la bacteria. Ya, entonces, si ustedes analizan, y eso vamos a ver un poquito en genética, ya solamente estamos mencionando, si esta membrana entra y forma esta invaginación, esto conocen como mesosoma, y se ha visto que estos son puntos de anclaje del DNA para que el DNA pueda separarse, los cromosomas se puedan dividir en dos, se puedan separarse cuando hay un proceso de fisión binaria, que también vamos a ver en las clases posteriores, ¿ya? En las diapositivas posteriores y en
si ustedes analizan en el video, ¿por qué lo estamos haciendo de esta forma? Porque en 45 minutos es imposible darles absolutamente todo lo que deberíamos para cumplir nuestros objetivos. Entonces, revisen todos los sistemas de transporte. Aquí yo les he hecho un resumen. Esto lo tienen claramente descrito también en Chao. Es mucho mejor que lo que hace el libro de Murray en este capítulo. Y el proceso de biosíntesis de pared celular, a lo que vamos a volver cuando veamos antimicrobianos, cómo funciona. ¿Qué es lo importante? Si esta es la membrana, aquí existen enzimas que van a participar en el paso de las unidades estructurales que van a terminar formando ese polímero del peptidoglicano, ¿ya? El ensamblaje de la pared celular y el sistema de... lo otro que tenemos que es bien importante, esto ya hemos mencionado, es bien importante porque participa en la producción de energía. Vamos a entender esto mucho mejor la siguiente clase porque vamos a ver metabolismo. Yo tengo esta diapositiva original que alguna vez la hice como para que tengamos una visión clara, así general de qué es metabolismo, porque es un tema un poco más árido para poder entenderlo. Y ahí vamos a poder comprender mejor por qué la membrana participa en lo que es la biosíntesis o la producción de energía. Por ahora vamos a quedarnos con que les explico en el video también cómo esta membrana, o sea, la bacteria en general es parecida a una mitocondria. Ustedes saben que las células eucariontes, la mitocondria es el organelo donde se sintetiza el ATP, donde se genera energía. En cambio, la bacteria es su membrana. Y el sistema de excreción de exoenzimas, que son los sistemas de excreción, son de 5 tipos. Esto, por ejemplo, es sacado también de Chao y ahí les explica, y así en términos bonitos. Primero, a ver, ¿qué es lo que también les menciono? El tipo 1 y el tipo 3 generalmente se encuentran en bacterias, en ambas bacterias, no positivas y negativas, pero estas otras están más en bacterias gram negativas y es lógico. A ver, lo que quiero es que más que memorizar esto, analicen algo. ¿Qué encuentran? ¿Quién me dice? ¿Qué encuentran de diferente entre estos dos? Y solamente viendo el dibujo, solamente analizando. ¿Qué encuentran de diferente entre estos dos sistemas de secreción? Acuérdense, sistemas de secreción, ¿qué son? Es esa maquinaria que está en la membrana y que permite el paso de moléculas, por ejemplo, el botar enzimas. Como una bacteria, si ustedes analizan, esta es la bacteria, este es su citoplasma, puede, por ejemplo, sus toxinas sacarlas afuera cuando sabemos que tiene barreras semipermeables. Entonces, si ustedes analizan esto, ¿qué encuentran de diferente entre estos dos y estos otros tres? Entre el 1, 3, el 2, el 5 y el 4. ¿Quién me dice? Solamente viendo la diapositiva. Aguilar Josué. Doctora, a primera vista podemos ver que son directos, o sea, están penetrando tanto la membrana interna como la externa, lo que son el 1 y el 3, y las demás están por separados. O sea, primero van al espacio periplásmico, luego recién continúa. Listo. Si se acuerdan, si han hecho ese análisis, fácilmente se van a dar cuenta por qué este y este están en las bacterias gram positivas. Porque las bacterias gram positivas no tienen esta membrana externa. Este esquema está de una bacteria gram negativa. En cambio, las bacterias gram negativas que tienen las gram positivas tienen una sola. O sea, este bloque puede estar tranquilamente entre la membrana y el peptidoglicano. Son bloques. Miren, este es bien interesante. Muchas bacterias que vamos a analizar, yo les voy a decir, por ejemplo, en Salmonella tiene un sistema de secreción tipo 3. Por eso hago hincapié en esta. Miren que es una maquinaria de proteínas y tiene además, a diferencia de estas otras, bueno, esta también, pero esta es la más importante, una especie de aguja. ¿Qué es lo que hace la bacteria? Lo que hace es, viene la célula eucariota y le clava, es como una aguja que le clava de manera que por un tubo, desde el citoplasma de la bacteria pasan las proteínas al citoplasma de la célula huésped, en este caso de las células eucariontes. En cambio, estas otras, si se fijan, el tipo 5 y el tipo 4, necesitan hacer un paso con estas transportadoras en el espacio periplásmico. ¿Ya? Entonces, esos análisis son los que quiero que ustedes vayan haciendo. Ay, no sé quién me está molestando. Aquí también van a ver un poco más en detalle los sistemas de secreción tipo 1, el tipo 2, que les habla del SEC, el tipo 3, este es el que les digo que está como una aguja, ven, aquí está la célula.
pasa todas las proteínas y las inserta directamente a través de la membrana de la célula huésped. Tenemos el tipo 4 que necesita de este proceso de andamiaje y que en el espacio periplásmico. Y tenemos este que es del tipo 5 que es más un autotransportador. La molécula solita se pasa y va anclándose con unos pedazos y se van cortando. Eso también describo claramente. ¿Y cómo puede ser blanco de los antimicrobianos? Claro, el elemento estructural. Ay, perdón, me he salido. ¿Me están oyendo? Pensé que se había cortado el Zoom. Sí, doctorita. Ay, perdón, lo que pasa es que es usted no de ser principiante en este. Espérenme un segundito. Lo que quiero que me entiendan, ¿cuál es la modalidad ahora? Si se fijan, no es que vamos a seguir todas las 10 diapositivas así de memoria, sino que vamos a ir viendo. Espérenme un segundito, estoy abriendo mi archivo, se ha cerrado mi archivo. Entonces, lo que estábamos viendo era, ay, espera un ratito, no sé por qué no se abre mi archivo. Espera un segundito. Ahora sí. Entonces, lo que les decía, los sistemas de secreción, ustedes revisan. La idea es que si se leyeron y no entendieron algo, podemos revisar también en la clase. Lo otro que habíamos dicho, blanco de antimicrobianos, y es lógico, ¿no? Porque si no no tiene una membrana, que es el que le da una barrera semipermeable a la bacteria, la bacteria se vuelve inviable. Alguien me dijo también quimiotaxis. No sé si les quedó claro ¿por qué el movimiento? Porque las bacterias les explica. Y ahí tienen ustedes una pregunta. ¿Quién me puede decir qué organelos están implicados en el movimiento? Si yo les preguntara, ¿qué organelos son responsables? Ya, el primero que levantó la mano, perdón, no veía quién fue. Guadalupe Ticonia. Ya, Guadalupe. Los organelos que están involucrados son los flagelos y también los pilis. ¿Por qué los pilis? A eso quería llegar, Guadalupe. Los pilis son como, a pesar de que tienen distinta estructura, los flagelos son como cilios y se pueden mover ya que tienen una proteína que va a hacer que, creo que es la adhesina, a adherirse a distintos tipos. A ver, alguien puede, quiero buscar eso, a eso quería llegar. ¿Alguien puede decir si está de acuerdo? ¿Alguien más que levante la mano? Josué. Doctora, tal vez estos son, si bien son parecidos a los flagelos, pero estas no se mueven, o sea, no rotan. Estos son cuando tocan una superficie, una célula hospedadora, estas van a ir despolimerizándose del lado de la bacteria y va a ir acercándose al lado de la célula hospedadora o a quien está adherida. Ya, eso es importante, por favor, porque alguna vez ha sucedido y eso a mí me vino a la memoria cuando estaba haciendo las preguntas. Si yo les pongo en el examen, por ejemplo, ¿qué organelos están relacionados? Los flagelos, los pilis no. ¿Ya? La función de los pilis no es el movimiento. Las bacterias pueden tener una especie de movimiento o oscilaciones que se le llama fasciculaciones. ¿Y eso por qué es? Porque los pilis se van, como dice su compañero, formando o despolimerizando. Es como si se pegara, se despolimeriza y la bacteria se va acercando a la célula.
pero no es el movimiento tal que lo que va a determinar la quimiotaxis de una bacteria. Los flagelos, ustedes han visto que están anclados a una membrana o a las dos membranas, dependiendo si es una gram positiva o gram negativa. Por lo tanto, la motilidad no solo depende de los flagelos, sino también de la membrana. Si yo les pongo quiénes están involucrados, membrana, sí. La pared también, la membrana externa, porque toda la maquinaria de esos flagelos para que puedan rotar están ancladas en esta estructura, en la envoltura de la bacteria. Y también les he explicado cómo se mueve una bacteria. La bacteria se mueve porque tiene estos flagelos. Ustedes ya saben que pueden ser monótricos si tienen a un solo lado, anfítricos ambos, pueden ser perítricos. O sea, dependiendo si tiene uno o varios flagelos la bacteria. Pero ¿qué es lo importante? Y eso quería que entiendan, que estos flagelos van a girar. Nunca ustedes han tenido, hay unos ratoncitos o unos juguetes que le dan cuerda y la colita empieza a girar y se mueve, ¿no es cierto? Es solamente para que tengan una idea. Si esto gira, ya sea en el sentido de las agujas de reloj o en sentido contrario, van a tener un movimiento que puede ser en tumbling, o sea, que se van cambiando de dirección o van directamente hacia donde la bacteria quiere, ya sea a un nutriente o puede escaparse de algo que es tóxico. Pero a eso quería llegar en que, ¿cuáles son las funciones que tienen los pilis? ¿Quién me dice? Los pilis hemos dicho ya, no vamos a considerar como que participa en la Anthony. Buenas tardes. Su función va a ser principalmente la de unión a otras células y también de transferir segmentos cromosómicos, ADN, entre diferentes bacterias. Ya, entonces eso es lo que les había puesto. Y si nosotros nos vamos a pilis o fimbrias, ¿qué son? Son los ¿cómo se llama? Esas proyecciones proteicas más pequeñas por una pilina. Si yo les pregunto por qué se adhiere, entonces ustedes nos explica bien en el libro, porque en esta puntita de los pilis hay lo que se llama esta estructura proteica, que son las adhesinas. Entonces podemos diferenciar por eso dos tipos de pili. Los comunes, que gracias a la adhesina permiten a la bacteria adherirse, eso es bien importante. Y las sexuales, que son los que van a permitir que el material genético pueda pasar de una bacteria a otra a través de la conjugación. Eso vamos a ver con más detalle en lo que es la parte de genética, ¿ya? ¿Qué más nos estaba faltando aquí? ¿Cuál era el rol de las esporas? A ver, déjenme ver. Lo habíamos visto. ¿Cuál es la composición y la utilidad de las esporas bacterianas? ¿Quién contesta? Guadalupe Ticona. Guadalupe. Sí, doctora, con respecto a la composición de las esporas, de adentro hacia afuera sería el núcleo, luego después el pared de espora, la corteza, la cubierta y la exoespora, que no siempre está. Y en caso de la funcionalidad se refiere cuando el ambiente en el cual se encuentra no es viable. Ya. ¿Todas las bacterias pueden formar esporas? Levante la mano, alguien. Camila, a ver, Camila Fernández. No, doctora, solo pueden las gram positivas. Eso también es típica. Cuando se les hagan las preguntas, ustedes analicen algo característico. Son mecanismos de resistencia, pero solamente se ha visto formación de esporas en bacterias gram positivas, no en gram negativas. Lo otro que también les he puesto, también está en Java. Me ha gustado, ¿saben qué? No sé por qué, dónde quedó mi diapositiva. Tengo una donde la estructura no, está aquí. La estructura de las esporas, ¿qué partes tiene? Si ustedes analizan y somos críticos, al final es una estructura que tiene una corteza, que tiene una cubierta y que tiene una composición de ácido adipicolínico o dipicolinato de calcio, van a encontrar algunas veces el ácido adipicolínico, que va a determinar que esas son estructuras resistentes a condiciones adversas, ¿no es cierto? A temperaturas altas, falta de ¿cómo se llama? De medicamentos, etcétera. Falta de alimentos, etcétera. Ya, chicos, creo que con eso estamos y hemos terminado la clase. Cualquier cosa, por favor, el resto de las preguntas la van a subir al Classroom y vamos a terminar de esa forma porque el tiempo no nos da para más. Doctora Santa Cruz, ¿cómo está? Buenas tardes. Ahora el doctor Daniel Lozano. ¿Cómo está?
Doctora, pedirles primero a los chicos, este es el mismo enlace que se utilizaría para la clase que ya debió empezar de parasitología. Y doctora, pedirle por favor si puede, al momento de salir de la sala, poder cederme el ser anfitrión de la sala de Zoom. Claro Porque que sí. usted está como anfitriona. Muchas Ya. gracias. Mil Doctora. disculpas, ahora que ya sé, mil disculpas, vamos a terminar a tiempo. Y le paso el enlace. Gracias, doctora, muy amable. Chicos, que estén bien, hasta luego. Doctor Lozano, no sé si me oye. Sí, doctora, la escucho. Ah, ya, me dice si está, a ver, voy a cambiar. Me dice si está, Sí. por favor. Ya estoy Ya como está. anfitrión. Listo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos los estudiantes. Entonces vamos a dar a continuación de manera inmediata con la clase de parásito que va a dar la doctora Esther Aramayo, que ya se encuentra en sala. Doctora, estoy colocándola ahora como anfitrión y de esta manera usted va a poder compartir pantalla. Gracias, gracias, doctor. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctoras. Buenas tardes, doctora. ¿Se escucha? Se escucha. Bueno, muchísimo gusto de conocerles, aunque sea por este medio, y bueno, mucho gusto de compartir un ratito con ustedes esta parte de, bueno, la materia de parasitología, que es una materia apasionante, es una materia nada difícil, es una materia sumamente significativa y útil para ustedes como futuros médicos. Saben ustedes que dentro de la microbiota y dentro de lo que es los gérmenes, tanto parásitos, bacterias, hongos, existen muchísimos en todo este hábitat en el que nosotros nos encontramos. Tenemos muchos habitantes y bueno, y tenemos muchísimos de estos microbios que son parásitos, bacterias, virus y hongos. Y uno de los que son los más frecuentes son precisamente los parásitos, jóvenes. Ustedes han debido escuchar normalmente el término de parásito, una persona que sigue viviendo a expensas de otra y bueno, normalmente cuando no pasas de curso dicen, pucha, qué parásito, sigues así, y ese es el término en realidad de lo que es un parásito. Entonces, hoy en esta clase tengo como objetivos fundamentales perseguir cuatro objetivos específicos. Primero, el que conozcan muy bien la definición de lo que son parásitos y les quede muy claro qué es un parásito, cómo son sus formas de vivir del parásito, cómo viven dentro de nuestros cuerpos o fuera de nuestros cuerpos o en forma externa. Vamos a saber también que estos parásitos, qué es lo que realizan en nuestro medio, qué es lo que producen a nosotros los humanos todos estos parásitos, y eso es importante para que puedan ustedes conocer la definición
y la vida, cómo viven estos parásitos. Después vamos a hablar también de conceptos importantes utilizados en la terminología de la parasitología humana. Y estos términos son varios y van a ir viendo ustedes que no es nada difícil. Después de la terminología utilizada en parasitología, vamos a ver también qué significa la clasificación de estos parásitos. Vamos a ver cómo se clasifican, porque muchos son pequeñitos, microscópicos, y otros son muy grandes, no visibles y visibles a simple vista. Entonces vamos a conocer cómo se clasifican y vamos a conocer también la clasificación de acuerdo a su morfología, porque estos parásitos se clasifican en varios grupos de parásitos. Es importante, por favor, que tomen en cuenta y, bueno, reiterarles, pues, desearles la mayor de la suerte. Es una materia fácil, bonita, tiene algunos nombres que hay que repetir. Ustedes saben que para que nosotros tengamos totalmente el concepto dentro de nuestro cerebro necesitamos repetir 60 veces, ¿no? Entonces, es importante esto y les deseo, pues, todo un éxito en este año. Vamos a empezar, entonces, con la materia dentro de estos conceptos generales. Quiero decirles que los parásitos, queridos jóvenes, afectan no solamente a los seres humanos, afectan también a los animales y a las plantas, afectan a todos ellos. Nosotros nos vamos a referir ahora, durante todo este año, a la parasitología médica. ¿Qué significa eso? A los parásitos que afectan a los seres humanos. Entonces, como bien saben, este señor que lo ven al frente, Francisco Redi, se considera el padre de la parasitología médica. Él es el que empieza a ver en una manzana, que empieza a ver que se va pudriendo y que empiezan a salir gusanos. Entonces empiezan a definir lo que son los parásitos y empiezan también a definir este Francisco Redi, que es un italiano. Miren, hace muchísimos años ya se le conoce desde la época de Aristóteles a los parásitos, eran los gusanos grandes, la famosa gusanera, que han debido escuchar algunas veces ustedes en su familia, con sus abuelos, que incluso te hacían sentar a un bañador con leche caliente y te ponían harta azúcar para que saques los gusanos. En la época mía todavía ha sido así, y te daban zapallo aplastado para que dejes de tener esa disentería que te producen estos parásitos. Y fue así, pues, que este Francisco Redi es el primero que descubre los parásitos que no solamente habían afectado a las plantas, a las frutas, sino también afectaban a los seres humanos. Entonces, se empieza ahí a hablar de lo que significa parasitología médica, que es al concepto que nos vamos a referir durante todo este año. Vamos a hablar de los parásitos que afectan a nosotros, los seres humanos. Este Francisco Redi, la forma, para los que les interesa, la forma como descubre el parásito es de un parásito que se llama rascapalomita. Alguna vez tal vez han escuchado, frecuente en las áreas del Valle Bajo, frecuente. Entonces, hay mucha de este rascapalomita, que es el Sarcoptes scabiae, la sarna famosa, y este produce mucho escozor en las manos y en los pliegues interdigitales de las manos y de los pies. Y la costumbre que se tenía cuando te rascaba tus manos, decían, voy a recibir harta plata, felices eran, y se quedaban con sus Sarcoptes scabiae. Y él empieza y descubre, cuando hace una biopsia de la lesión, y descubre que en realidad había una estructura diferente a nuestras células, que viene a ser este parásito, y ahí con este parásito, que es el iniciador, Sarcoptes scabiae, rascapalomita, se considera, pues, el padre de la parasitología. Es muy común, los parásitos son cosmopolitas, queridos jóvenes, les gustan todos los climas. Les gustan los climas calientes, los climas tropicales, los climas templados. Obviamente unos tienen más afinidad que otros. Sin embargo, contrariamente a lo que tú podrías pensar, que los de Santa Cruz, por ser el clima cálido, y tendrían que ser los más parasitados, en Bolivia no pasa así. Los más parasitados estamos nosotros, los cochabambinos.
Sepan ustedes que nosotros los cochabambinos tenemos no un parásito, tenemos 3 parásitos, uno tras otro y tras otro dentro de nuestro cuerpo. Tenemos parásitos chiquititos combinados con parásitos grandes. Por eso dice normalmente los cuerpos extraños o algo, hay un dicho, ¿no? Que todo lo bueno viene en frasco pequeño y a lo grande le gusta el pequeño, etcétera. Entonces, y muy cierto, en estos parásitos hay asociaciones, donde un parásito grande de 30 centímetros, como es el ascaris, se asocia con otro tipo de parásito, como es la ameba, un parásito que ni siquiera llega a medir 1 milímetro, miden 200, miden 30 micras, 60 micras los huevos, miren cuán chiquititos son, sin embargo, se asocian entre ellos. En Bolivia les decía pues que no es la excepción. Nosotros tenemos 620 millones de personas en América Latina, ¿no? Las características están dentro de Bolivia, está la pobreza, está cada vez ya la gente migrando de las zonas rurales a las zonas urbanas, pero siguen todavía en las zonas rurales con conceptos difíciles y no son muy amantes de los médicos ni de laboratorios. Normalmente ellos más creen en su medicina, que es una medicina diferente en base a plantas. Y bueno, saben ustedes que por eso estamos también tan parasitados, porque de nosotros lo que afecta en las parasitosis, la mayor parte de ellos, como van a ver, el 99% de los parásitos te contaminas por vía oral. ¿Y cómo te contaminas? Ingiriendo el agua. El agua cruda de Cochabamba es la más sucia de todas, les aviso. No porque Semapa tenga las aguas sucias, sino porque hay tanto edificio y no han cambiado el sistema de alcantarilla. Entonces, las aguas hervidas están mezcladas con las aguas de riego y las aguas para tomar, y esa es una problemática muy fuerte que tenemos nosotros los cochabambinos, que somos el más parasitado. Se considera que el 70% de la población cochabambina tiene por lo menos un parásito y muchos asociados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la costumbre de tomar el agua cruda, pues el agua cruda tiene por lo menos 1 gramo de heces fecales. Si tú te tomas un vaso de agua cruda, te estás comiendo 1 gramo de heces fecales y bueno, ni siquiera las heces fecales tuyas, ¿no? Sino de los tiquipayeños, porque salen esas aguas de riego de Tiquipaya, bajan hasta aquí. Esa es una de las problemáticas que tenemos y por eso es que está tan enraizado pues estos parásitos. Por otra parte, tenemos también el deterioro de las viviendas están todavía en adobes, están tratando de mejorarlas, pero las mejoran muy lentamente. Y bueno, el Producto Interno Bruto de nosotros es de $250 y las poblaciones también están en áreas rurales todavía y eso no ha llegado el agua potable ni el alcantarillado. Entonces, eso es lo que tenemos. Miren, solamente carece de servicio higiénico en la área urbana 78%. 22% sería que no tiene agua potable, ¿no? Sí, alcantarillado. En el área rural es más dramático esto, 95.5% carecen de servicio higiénico. El alcantarillado en Bolivia, en el censo del 2012, que es el último, es del 60%. Entonces, estas son condiciones relevantes que hacen que los parásitos permanentemente convivan con nosotros desde la época de Aristóteles, antes de Cristo, hasta actualmente que seguimos con los parásitos, ¿no? También estos parásitos están asociados a carencia de infraestructura, ignorancia sobre la higiene individual y familiar, y el 65% es multiparasitado. 65% de nosotros es multiparasitados. Este año, Dios va a querer que podamos hacer a ustedes también un análisis coproparasitoscópicos a cada uno de ustedes para que sepamos que también empecemos por casa, que ustedes no tengan ningún tipo de parásito. Yo creo que esto sí o sí vamos a hacerlo en la práctica. Es importante para ver también cuánto de los estudiantes de segundo año de medicina están parasitados. Normalmente,
como te digo, a nivel global de toda la población boliviana es más del 65%. Nosotros, los cochabambinos, ocupamos el primer honroso lugar con 70% casi de parasitosis, en los cuales la ameba, que ustedes han debido escuchar, la ameba, la que produce diarrea, disentería con flema con sangre, es una de las más frecuentes. Y dentro de este parásito también tenemos el ascaris, que es uno de los más frecuentes, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a las características generales, el por qué existe un parásito. Quisiera que sepamos bien la definición de lo que es un parásito. Yo creo que si me han entendido lo que yo he expuesto hace un momento, les había dicho que normalmente los zánganos se los llamaba parásitos. Entonces, parásito podemos definir, y esto quisiera que lo aprendas como la tabla del 2x2, es ser vivo, porque para ser parásito tiene que ser vivo. Animal o vegetal, que pasa una parte o toda su vida en el interior o en la superficie de otro ser vivo a expensas del cual se nutre. Entonces, el parásito, la definición, acuérdate bien, ser vivo, animal o vegetal, que pasa parte o toda su vida, tiene condición sine qua non, vivir dentro de otro ser vivo más potente a expensas del cual se nutre. Por ejemplo, la Giardia lamblia, la ameba, que les voy a mostrar enseguida, el parásito que lo ven ahí en la transparencia es un Ascaris lumbricoides, un parásito de 30 centímetros, bastante común en niñitos de 5 a 7 años, la famosa gusanera, que normalmente sale con las deposiciones o puede salir espontáneamente, vive un año este Ascaris y después sale ahí y generalmente queda trancado en el ano y tienes que estirarle todo este Ascaris y el niño sale espantado y dice, mamá, tengo una cola, que me he portado mal, es el diablo, etcétera, ¿no? Realmente son parásitos que de apariencia fea y que, bueno, nadie quiere tenerlos porque realmente es molesto y incómodo. Sin embargo, pese a su gran tamaño, este Ascaris lumbricoides no te mata, ¿no? Porque no mata a la gallina de los huevos de oro, que somos nosotros. El ser humano es el que porta a estos parásitos y se nutre de nosotros. Son los únicos que se nutren directamente de la glucosa, no hacen el mínimo esfuerzo por conseguir sus alimentos, nada, se meten dentro de otro ser vivo más potente, en este caso nosotros los humanos, y empiezan a nutrirse de la glucosa, produciéndonos a nosotros procesos de anemia con desnutrición, pero eso larvadamente porque no te matan rápido, te matan en años, ¿no? Y esa es la definición de lo que es un parásito. Los vegetales, saben ustedes, son los únicos seres vivos capaces de sintetizar sus propios nutrientes, como la clorofila. En cambio, estos no, estos se sirven de otros nutrientes a expensas del cual se nutre en el interior o en la superficie de otro ser vivo. ¿Qué características tienen las enfermedades parasitarias? Afecta a individuos de distintas edades, niños, jóvenes y adultos. Son infecciones familiares. Todos estamos expuestos a los parásitos, sean ancianos, sean ustedes queridos jóvenes, llenos de vida, sean más mayores, sean niños, todos estamos expuestos a esto. Son infecciones familiares. Generalmente si tiene uno de sus compañeros, de su familia, casi toda la familia tiene. Por eso el tratamiento es familiar. Producen escasa sintomatología típica y atenuada. Su sintomatología es escasa y atenuada. Prevalecen en áreas rurales, tiene mucha más prevalencia en áreas rurales o suburbanas, desprovistas de agua potable. El agua se ha visto que les comentaba que era la vía oral la principal causa de infección y bueno, prevalecen en áreas rurales o suburbanas desprovistas de agua potable. Generalmente se asocian con virus y bacterias. Esa es la otra característica importante. Estos parásitos conviven muy bien con virus o bacterias y parece como la cenicienta del zapato de cenicienta, igual les hacen un espacio y casi siempre cuando tienes parásitos tienes también bacterias y virus. Prevalecen en individuos de escasa cultura. La atención médica insuficiente y falta de laboratorios también hace que estos parásitos tengan tanta prevalencia en nosotros, en Bolivia y en todos los países latinoamericanos en vías de desarrollo.
pero nosotros somos uno de los más importantes, en los cuales tenemos estos parásitos, y te ruego por eso que los conozcas muy bien y que des también un tratamiento oportuno y adecuado, que es para eso que estás estudiando, ¿no? Estos parásitos, jóvenes, hay diferentes asociaciones biológicas entre individuos de la misma especie. Existe lo que se llama parasitismo, que es cuando un ser vivo parásito se aloja en otro de distinta especie. El que aloja al parásito se llama huésped. Y tenemos las sociedades, individuos que viven juntos para obtener su alimento, pero conservan su individualidad. Por ejemplo, los lobos, esas son las sociedades. Las colonias, individuos que viven juntos, pero su interdependencia es máxima. Por ejemplo, las abejas, las hormigas, tienen todo. En cambio, esto parasitismo es cuando el parásito se aloja en otra de distinta especie, el otro de distinta especie se llama huésped. Las formas de parasitismo, jóvenes, existen varias formas de parasitismo que vamos a ir viendo durante nuestras clases. Estoy hablando en forma general, estamos en los conceptos generales de la parasitología médica, con los objetivos específicos, que ya he cumplido el 1, conocer primero lo que es un parásito y la prevalencia de las parasitosis. En estas formas de parasitismo, que es la asociación del parásito al huésped, se llama huésped al ser vivo que aloja al parásito, que generalmente tiene que ser más potente. Existen varias formas. Uno es el comensalismo. Dos especies diferentes se asocian y solamente uno tiene beneficio, pero ninguno sufre daño. La ameba coli, por ejemplo, se une dentro de nosotros, pero no nos hace daño, más bien incluso puede ser beneficioso porque actúan como saprófitos y nos ayudan en la microbiota cuando nos quiere invadir gérmenes más malos como la salmonela o la shigella. El inquilinismo, ser vivo en otro sin producir daño y sin derivar alimentos de él. Se llama inquilinismo, es una forma de parasitismo. Su ejemplo más importante es el Schistosoma manzoni, Japonicum hematobium. Ahí lo tienen, miren. Este es el parásito más longevo, 30 años vive. Y tiene la característica de que el macho tiene un conducto, un canal ginecóforo y aloja a la hembra durante casi toda su vida. Sin embargo, viven, cada uno tiene su interdependencia y cada uno busca su propio alimento, ¿no? El mutualismo. Dos especies diferentes se asocian obteniendo beneficio mutuo sin el cual no se pueden subsistir. El mutualismo. El saprofitismo es el organismos que se alimentan de sustancias en descomposición. Eso sería en relación a las cuatro formas de parasitismo. Comensalismo, no te olvides, dos especies diferentes y solamente una tiene beneficio. Inquilinismo, un ser vivo que vive dentro de otro, pero son totalmente autónomos. El mutualismo son la interdependencia muy fuerte que tienen, y el saprofitismo son organismos que se alimentan en sustancias en descomposición. Los términos que vamos a utilizar varias veces, vamos a utilizar el término de huésped. ¿Qué es huésped? Ser vivo que aloja al parásito. Huésped definitivo y huésped intermediario. El huésped definitivo tiene el parásito en estado adulto, su reproducción es sexual. Huésped intermediario tiene el parásito en estado larvario y su reproducción es asexual. No olviden, por favor, porque estos conceptos ni siquiera médicos viejos no recuerdan, jóvenes. El huésped es el que aloja al parásito, el que aloja toda su vida y su reproducción es sexual, se llama huésped definitivo. El huésped que aloja parte solamente de su vida al parásito y su reproducción es asexual, se llama huésped intermediario. Reservorio, ¿qué es reservorio? El hombre, la planta o materia inominada que contiene al parásito puede vivir y ser fuente de infección. El reservorio más importante para la parasitología médica somos nosotros humanos, que les encanta nuestro intestino, nuestro hígado, va a todas partes, se ubican en todas partes estos parásitos, les gusta la piel, la boca, etc. Entonces, reservorio constituye la fuente de infección, y esto para los parásitos en la parasitología médica, no se olviden que somos nosotros fundamentalmente que eliminamos los parásitos, los huevos o los quistes
los trofozoitos, ya vamos a ir estudiando, entonces se elimina y ahí es cuando empieza todo este problema, ¿ya? Entonces, el hombre es el reservorio más importante. El vector es un artrópodo o animal invertebrado que transmite el parásito al huésped. Ejemplo, la mosca, ¿no? Es un vector. Por medio de la mosca te transmiten sus patas por factor mecánico de una lechuga contaminada a otra, por ejemplo, y tú te la comes, se transmite el quiste de ameba histolítica. El otro biológico es cuando te inocula, por ejemplo, el paludismo. El paludismo es producido por una mosquita hembra, y esta mosquita hembra que existe muchísimo en Cobija, más bien no hay aquí en Cochabamba. Entonces, esta mosquita es la que directamente te succiona sangre y al succionar directamente te introduce una sustancia de inoculación y te introduce al parásito, al plasmodium, al paludismo. Igual el dengue, que bueno, no es parásito, es un virus que ahora está haciendo estragos, por ejemplo, en Santa Cruz. Entonces es ocasionada por la picadura de esta mosquita, ¿no? Si no hay esta picadura del mosquito, no hay esta enfermedad. También en los parásitos tenemos algunos mosquitos que son fuentes de infección parasitaria, porque el dengue es infección por virus. Y el más característico es el paludismo, la leishmania, como vamos a ir estudiando, ¿ya? Portador sano. ¿Qué es el portador sano? Estamos viendo los conceptos. Es el que tiene la infección parasitaria, pero no tiene síntomas. Es un portador sano. Los cochabambinos somos los mejores portadores sanos. Parecemos bien sanos y, sin embargo, tenemos un montón de parásitos. Solo que como hemos convivido con ellos desde niñitos, ya no nos hacen nada. No nos hace nada, como dicen agua de mote, tengo mi ameba, pero ahí está, cuando me hago un copro ahí va a salir, y no, pero yo les aconsejo que no es bueno tampoco tener parásitos, porque a veces esos parásitos aprovechan el estado de inmunidad, y cuando disminuye la inmunidad es que puede ser directamente más fuerte el parásito. Es portador sano, posee la infección sin sintomatología. Zoonosis es la infección que afecta a los animales. Hay algunos que afectan a nosotros. Vamos a estudiar algunos cuantos. Uno de ellos es la fasciola hepática, que es un parásito hermoso que les va a gustar, parásito en forma de hoja, bien linda, que tiene sus ventosas y se pegan al hígado. Entonces, en realidad esta es una zoonosis. Quienes más son afectados son los animales, el cordero. De mala suerte somos nosotros. Endemia es la presencia habitual de una enfermedad. Por ejemplo, Cochabamba es endémico en amebas, en giardia, en ascaris y la mayor parte de los parásitos intestinales. La epidemia es cuando ocurre un número mayor de lo esperado. Ocasionalmente hay epidemias, ha habido por lo menos hace poco una epidemia de amebas en la que había una gran cantidad de niñitos enfermos con amebiasis. Periodo de incubación es el intervalo que hay entre la infección y la aparición de los síntomas. Es el periodo de incubación, es variable. El periodo de incubación puede ser de días o, como, por ejemplo, en la ameba, en 48 horas ya puedes tener signos después de que te contaminas, o periodo de incubación largos. Por ejemplo, el paludismo es casi un mes, la fasciola es un mes. Entonces, es el tiempo en que entra el parásito y se produce ahí aparece la aparición de los síntomas. No hay vacunas para los parásitos y me preguntarán por qué, porque siempre es una duda eso. Y yo creo que por el ciclo de vida tan complejo que tienen, no se ha encontrado a tener ninguna vacuna hasta ahora probada para los parásitos. Miren, por ejemplo, cómo este ciclo de vida ahí en el lado derecho, pueden tener un ejemplo, el ciclo de vida, cómo pasa el parásito, ingresa por la boca, de la boca va al esófago, estómago, intestino, atraviesa la circulación, va al corazón derecho, el ascaris, por ejemplo, del corazón derecho va a los pulmones, de los pulmones lo volvemos a tragar. Entonces tienen ciclos de vida complejos. Y se llama ciclo de vida entonces el parásito, el proceso en el cual llega el parásito al huésped y produce formas infectantes que perpetúan la especie. El ciclo de vida del Ascaris lumbricoides, ahí está el ciclo de vida, por ejemplo, por eso les decía, es complejo. Miren cómo este va hasta los pulmones, ingresa directamente como huevo larvado, y pasan por 6 estadios larvarios y al final son eliminados con las heces fecales
Y dentro del intestino delgado en el yayuno vive este Ascaris lumbricoides, se transforma en un parásito macho y hembra de 30 centímetros. La hembra siempre es más grande que el macho. Se produce la cópula y eliminan los huevos, cientos de huevos, casi 200,000 huevos por día. Imagínense entonces cómo es de frecuente esta enfermedad parasitaria para nosotros los humanos. Muy bien, esos son los principales conceptos también que quisiera que lo tengan muy grabado y que lo sepan muy bien. Vías de entrada del parásito, de los parásitos. Los parásitos 99.9 ingresan por la boca, fundamentalmente los protozoarios y los helmintos, jóvenes. Los protozoarios y los helmintos son los que más ingresan. ¿En qué ingresan? No se olviden, el agua cruda, procuren no tomar agua cruda. Tampoco el agua de botella tendría que ser un agua, tiene que ser de reconocida también capacidad y de reconocido prestigio, porque hay aguas que están totalmente sucias, incluso lo ponen en el agua misma de la pila. En este sentido, esa agua en bolsita también tener cuidado. Y bueno, hay que tratar de tomar agua hervida en Cochabamba, es lo que yo les aconsejo, si no quieren tener ningún bicho y estar tranquilos. Después, otros parásitos ingresan por la piel, las uncinarias, miren su boca de la uncinaria, su boca con 4 dientes cortantes así, horrible. Es Ankylostomum necator americano, ya vamos a estudiar. El de la derecha es, miren, viene a ser una tenia. Ingresan entonces por la vía de la piel. ¿Por dónde ingresan? Ingresan básicamente, ingresan por la planta del pie. También tenemos la vía transplacentaria. La vía transplacentaria, pues, fundamentalmente el Toxoplasma gondii, y la inhalación, que es también por inhalación, mira qué astuto, el Enterobius vermicularis, y tejido celular subcutáneo, los artrópodos. Miren qué astutos son. Han ido, como están desde tantos años, antes de Cristo ya se hablaba de estos parásitos, se han ido adaptando cada vez más y entonces, además, como iban muriendo muchos, han hecho reacciones dentro de su cuerpo de los parásitos para estar con nosotros. En la vía, por ejemplo, en el intestino, tienen ventosas, tienen corona de ganchos, que hace que se prendan con eso en nuestro intestino. Y como pueden ver, miren, ingresan por vía oral, por la piel, por la placenta. Imagínate, solamente aprovechan cuando estás embarazada, y ese es el Toxoplasma gondii. Tener mucho cuidado, las personas que les gustan mucho los gatos y están todo el tiempo con gatos, necesariamente tienen que hacer una prueba contra el Toxoplasma gondii, porque mientras no estás embarazada no te tienes ningún signo y además es curable, pero si te embarazas con Toxoplasma gondii puedes tener tu hijo con malformaciones congénitas. También tenemos otros parásitos, el Enterobius, por inhalación, te contaminas inhalando, te contaminas cuando sacuden las sábanas y los huevos permanecen en suspensión de 1.5 metros. Y el tejido celular subcutáneo, como son los artrópodos. Eso es lo que yo les comentaba hace un momento, que estos parásitos han sido astutos y han sido transformados morfológicamente y fisiológicamente para su supervivencia. No tienen órganos de los sentidos, no poseen órganos de los sentidos. Su sistema nervioso central es rudimentario. Su aparato digestivo y circulatorio adaptado para la absorción de alimentos digeridos, glucosa, aparato respiratorio, excreción simple, órganos de fijación, ganchos que tienen, aparato reproductor sumamente desarrollado. 2/3 partes de su cuerpo es el aparato sexual, jóvenes, tanto del macho como la hembra. El macho tiene una espícula copulatriz, la hembra tiene una vagina, el útero, que vamos a ir viendo en cada uno de estos parásitos que vamos a estudiar durante todo este año. Son bien astutos, jóvenes, bien malos, son chinchosísimos, pero no son tan malos como los virus y las bacterias, ¿no? Dentro de la clasificación, finalmente, el último concepto, entonces, les he enseñado todo lo que significa los conceptos más importantes de la parasitología. Hemos visto cómo están superviviendo estos parásitos durante todo este tiempo, cómo son tan comodones que se alimentan directamente de la glucosa. Y finalmente voy a ver
el tema de la clasificación de parásitos. Global, estamos viendo conceptos generales de la parasitología. En primer lugar, tenemos los protozoarios. Nunca te olvides, los protozoarios son microscópicos, muy agresivos al ser humano. Todo lo bueno viene en frasco pequeño, también el veneno, te dicen, por eso hay dichos, ¿no? Realmente estos protozoarios son re malos. Su principal representante de este, bueno, es el más conocido, la ameba histolítica, que es la principal causa de infección en menores de 1 año de diarreas y que producen generalmente la muerte del parásito. Entonces, muy agresivos al ser humano. Por su movimiento se clasifican estos protozoarios en flagelados porque tienen prolongaciones en su citoplasma. Son unicelulares, jóvenes, tienen una membrana citoplasmática, un núcleo y un citoplasma. Son los flagelados que tienen prolongaciones citoplasmáticas, los pseudópodos, que son prolongaciones más pequeñas bolsas que tienen a nivel de la membrana, los ciliados, los cilios, que son como pequeñas pestañas móviles, y los inmóviles, ¿no? Esos son los más importantes. Dentro de los flagelados jóvenes tenemos, ahí está un ejemplo, los flagelados, está la leishmania, es un flagelado, la tricomona vaginal que afecta a la vagina de la mujer y produce una secreción amarilla, verdosa, maloliente, horrible. Y el que porta esto es el hombre, que transmite es el sexo masculino, el hombre, ¿no? La leishmania es, mira, producida por una mosquita. Ahí está el Plebotomos lutzomia, bella mosquita, también mala, porque produce lesiones, úlceras en la cara, en las manos, generalmente en los sitios más expuestos, y te produce, si te afecta piel y mucosa, si va a tu mucosa nasal, básicamente se cae la nariz, ni siquiera la cirugía plástica te puede arreglar, horrible. El Trypanosoma cruzi sí lo han conocido, ahí está la famosa vinchuca, el mal de Chagas, es un flagelado, es un protozoario flagelado, un parásito. La Giardia lamblia, mírenla tan bonita, esa tiene sus 2 ojos, dentro de sus 2 ojos, sus 2 ojitos, sus 2 núcleos, sus nucleolos, una barra doble o axostilo que atraviesa y parece pues una que te mira feliz. Bien mala es esta Giardia. Le gustan las vellosidades intestinales y se recuesta en las vellosidades intestinales, que dice, qué lindo este colchoncito, todas las vellosidades intestinales del yeyuno, del ilio, del duodeno, y produce un aplanamiento de la vellosidad intestinal. Como consecuencia de esto, un síndrome de mala absorción, no engordas nada, y obviamente empiezas con esos problemas de todo su cuerpo. ¿Ya? Los que se mueven por pseudópodos, jóvenes, los que se mueven por pseudópodos, tenemos la ameba coli y la entoameba. Apaguen su micrófono, por favor. Entoameba coli y entoameba histolítica. Y todo el grupo que se mueve por pseudópodos, la ameba es la más común, es comunísima, produce una disentería deposiciones poquitas, con flema, con sangre, con pujo y con tenesmo. ¿Qué es pujo? La fuerza al evacuar, y tenesmo el dolor al evacuar. Entonces es su principal representante, yo diría, la entoameba histolítica. Los cilios, los que se mueven por cilios, el Balantidium coli, miren, es como un sol vibrante, bien lindo, y este Balantidium coli es más, produce casi es el único ciliado, el Balantidium coli, tiene un macronúcleo y un micronúcleo, y son los únicos que están dentro de los seres humanos. Y finalmente los que no tienen movimiento, de los que no tienen movimiento tenemos el Toxoplasma gondii, el paludismo, Plasmodium vivax y la malaria, ¿no? Toxoplasma gondii, Plasmodium y malaria, estos son los parásitos que no se mueven. El Plasmodium es inmóvil, no tiene ni pseudópodo, ni flagelo, ni cilio. El Toxoplasma gondii, tan malo que es ese que les he dicho que es un oportunista y que pasa por la placenta, tampoco se mueve. El Plasmodium, que es producido también por una mosquita, les había dicho, también el Anopheles no tiene movimiento y corresponde a los parásitos inmóviles. Esos son los protozoarios, jóvenes. Después están los helmintos, y los helmintos se dividen en nematelmintos y platelmintos. Los vamos a estudiar todos ellos. Los nematelmintos, jóvenes, son parásitos visibles a simple vista, grandes. Ahí, eso no te vas a olvidar.
los protozoarios son microscópicos, pequeñitos. Estos grandes, que pese a su gran tamaño no son tan malos, les había dicho. Sin embargo, tenemos ahí el Ascaris lumbricoides, que puede producirse muy común en niñitos de 5 o 6 años, el Enterobius vermicularis, que es un parásito que produce un escosor importante del ano, la uncinaria, Trichuris trichuira, Strongyloides stercoralis, son los más frecuentes, y dentro de los tisulares, Trichinella spiralis, filarias, Dracunculosis medinensis. Esos son los más frecuentes en relación a los nematelmintos. Ahí tienen fotos. El Ascaris, miren, jóvenes, ya lo van a ver. El Enterobius también es un parásito de un centímetro. Ahí lo van a ver, visible a simple vista. El Ascaris 30 centímetros mide. La uncinaria, ahí tienen la uncinaria con sus dientes y placas cortantes, Ankylostoma innecator americano. Estos son hematófagos por excelencia. Nematelmintos, miden visibles a simple vista 1 centímetro. Estos uncinarias ingresan por la planta del pie. El Enterobius vermicularis nos contagiamos por inhalación. Ya van a ir conociendo todo esto. Y dentro de los intestinales tenemos otros parásitos en forma de látigo, el Trichuris trichuira. Es un parásito en forma de látigo. Este se ubica en la parte final del colon descendente, del sigmoide, del recto, y produce prolapso rectal, hace que el recto salga por el ano horrible. Es una emergencia dentro de la medicina, tienes que poner un guante y meterlo rápidamente porque esto se puede volver a contagiar. Después tenemos el Strongyloides stercoralis, que es también un parásito bastante frecuente. Dentro de los tisulares tenemos la Trichinella spiralis, que no es frecuente en nuestros medios, las filarias, que sí no son frecuentes, en nosotros no tenemos, pero sí que lo vamos a estudiar a la Trichinella, que le gusta el músculo estriado del pie, de los músculos del cuerpo, y la filaria, la Bucarella bancrofti, Brugia malayi, Onchocerca volvos, Dipetalonema pertans, son parásitos que afectan al ojo, muy frecuente en Colombia y en los lugares donde tienen lagos, como es Brasil también, donde la gente se baña y estas filarias ingresan directamente por el cuerpo al bañarse. Finalmente tenemos los platelmintos. Entonces, estamos viendo que los parásitos se clasifican en protozoarios, nematelmintos, helmintos y los artrópodos, ¿no? Y los platelmintos son una subclasificación de los nematelmintos. Los helmintos se clasifican en nematelmintos y platelmintos. Los nematelmintos son cilíndricos, los platelmintos son planos, pero ambos son del gran grupo de los helmintos, parásitos visibles a simple vista. Dentro de esto tenemos las tenias grandes, tenias medianas o pequeñas, como el equinococo granuloso, el cisticerco celulosae, ya van a ir viendo, tienen una cabeza, toditos ellos, una cabeza que se llama escólex, un cuerpo llamado estróbilo que está formado por varias proglótides. Eso es importante, queridos jóvenes. Ya los vamos a estudiar estos éstodos. La más mala de esta es la tenia grande, que es la tenia solium, que produce el cisticerco celulosae, y ese es tan malo que va al cerebro, jóvenes, produciendo convulsiones y epilepsia. Y dentro de los tremátodos están los schistosomas, las fasciolas y los clonorchisinensis como parte importante de los parásitos. Ahí están los éstodos, tenias grandes, la solium, miren, tiene 4 ventosas y doble coronita de ganchos. La saginata solo tiene 4 ventosas, no tiene corona de ganchos. La saginata, en todo lo que significa el huevo, y después la larva de la tenia solium se llama cisticerco celulosae y va al cerebro. La larva de la tenia solium se llama cisticerco bovis y no va al cerebro, más bien esta tenia que se contagia, la tenia saginata, por la carne de vaca mal cocida, las famosas parrilladas. Come bien cocida siempre la carne, y tú, si quieres hacer parrilla, compra carne que esté controlado por Senasac, porque ahora todo el mundo vende carne, en cualquier lugar te venden carne, puestitos hay que venden carne, y te venden incluso con cisticerco, como está en la parte de la grasita, lo sacan y no se llega a ver, porque el cisticerco se ve en la lengua del animal vivo y nosotros no vemos eso.
Lo mismo de la tenia solium, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con el cisticerco celulosae, las tenias. Vamos a ir estudiándoles. Ahí tenemos las pequeñitas, las medianas y pequeñas que te están mirando. Hola, te están diciendo no te olvides de mí. Te están diciendo que son la Hymenopletis nana, aunque es feita, pero bueno, vele un poquito, tiene corona de ganchos. La Hymenopletis diminuta y el Diphylidium caninum son pequeñitas estas, de 2 a 4 centímetros. El Diphylidium caninum es un poquito más grande, 60 centímetros, y son bien fregadas también estas tenias y malas. Entonces, eso es lo que viene a ser los céstodos, subclasificación de los platelmintos. El equinococo granuloso, y ahí está el cisticerco celulosae que les decía, ¿no? Miren, es visible a simple vista, tiene más o menos 1 milímetro, pero lo sacan, las personas son expertas, y ese es lo más malo que puede ir al ojo, producirte ceguera, y puede afectar también a tu cerebro, produciendo convulsiones, epilepsia, y la cisticercosis cerebral, que se llama la enfermedad de la gran engañera, porque te puede producir todo, ¿no? Te puede producir alteraciones muy importantes, desde trastornos psicóticos hasta cefaleas persistentes. Los tremátodos, que son subfamilia de los helmintos, céstodos y tremátodos, acuérdense. Los platelmintos son planos, está el schistosoma, que la hembra vive cargada del macho, pero que ambos conservan su independencia. Es casi el matrimonio ideal que actualmente todos quieren, ¿no? Que la mujer, el hombre trabaje, pero ambos se quieren mucho, pero ambos conservan su independencia. Esa es la famosa forma de inquilinismo que les había notado. Las fasciolas, las fascioliasis, que este parásito es bien lindo, pues un parásito en forma de hoja lanceolada, y el Clonorchis sinensis. Y finalmente los artrópodos. Entonces se clasifican los parásitos en protozoarios, helmintos. Los helmintos son grandes, se clasifican en hematelmintos y platelmintos. Los nematelmintos son cilíndricos. Los platelmintos, que son los planos, se subclasifican a su vez en céstodos y tremátodos. Eso es lo que acabamos de ver. Todo esto lo vamos a ver uno por uno, jóvenes. Y finalmente son los artrópodos, que no cumplen la definición de parásito. No es ser vivo que vive dentro o en la superficie de otro ser vivo. No viven en la superficie nuestra, sin embargo, se los considera dentro de la familia por su clasificación de ectoparásitos. Y dentro de eso son las pediculosis, los piojos, las puliculosis, las pulgas, las moscas, las arañas, los chinches, las abejas, avispas. Es también otro tipo de parásito, pues ectoparásitos. Bueno, ahí está el pedículos, los piojos, el corporis, el pubis, el capitis, son parásitos, ectoparásitos propios del cuero cabelludo, los vamos a estudiar frecuentemente. Entonces, los piojos, corporis, capitis, el pubis, que se considera de transmisión sexual. Las moscas también corresponden a los artrópodos, que son la glosina, la dermatobiominus, la sarcófaga y la fania mosca. Las arañas, la viuda negra, no te olvides, con su mancha roja, la vamos a estudiar también. Los principales artrópodos los vamos a ver en esta materia de parasitología, jóvenes, y estos son bien malos. Hay el Atrodectus mactans, que es la viuda negra, y el Oxocelismo lacta, la café, jóvenes, son los dos que tienes que tener cuidado porque tienen venenos hemolíticos, neurotóxicos, llegan a producir tremendos problemas a nosotros los humanos. Los chinches también son artrópodos. El término chinchoso, ya sabes de qué viene, de este chinche, que realmente se viene a tu piel y te ocasiona un escozor horrible, 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 que no sabes qué hacer. Si puedes encontrar un tenedor, te lo haces, y hasta producirte verdaderas piodermitis porque se infecta de tanto rasgado que produce, ¿no? Eso sería, creo, jóvenes, lo más importante. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Tienen alguna pregunta, queridos jóvenes? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, doctorita, se le puede escuchar. ¿Alguna pregunta tienen? En realidad esta es una introducción más que nada a la parasitología. Espero que les haya quedado claro para mí fundamentalmente lo que es un parásito, ser vivo, animal o vegetal, que pasa parte de toda su vida en el interior o en la superficie de otro ser vivo, a expensas del cual se nutre. Eso quiero que quede muy claro. Quiero que quede bien claro las formas de parasitismo, inquilitismo, mutualismo, saprofitismo, que quede muy claro los conceptos, la clasificación de los parásitos que se dividen en tres grandes grupos, diríamos, ¿no? Y sería directamente, en primer lugar, dentro de esto están los protozoarios, que son los pequeñitos, microscópicos, su principal representante, la ameba. Acuérdense que se mueven, unos no se mueven, son inmóviles como el toxoplasmo, otros sí se mueven, por ejemplo, la ameba se mueve por pseudópodos y los que más se mueven son los flagelados, la leishmania, la tricomona vaginal, feliz se mueve, ¿no? Entonces eso es importante que recordamos y dentro de los platelmintos tenemos básicamente que los platelmintos, los planos, y están los céstodos, que son las tenias, y dentro aparte de los céstodos, que son estas tenias, tenemos también todo lo que viene a corresponder a los artrópodos finalmente, ¿no? Que no cumplen la definición, pero se los considera. La pediculosis, que son los piojos, la puliculosis, las pulgas, las abejas, las avispas, las hormigas, las moscas, la más importante, la dermatobiominus, que produce la miasis, y también esta mosca, la mosca común y corriente, la glossina musca, que llega a transmitirte por un factor biológico. Eso creo que es lo más importante, jóvenes. La verdad es que un poco nos ha quitado nuestra clase la doctorita en microbiología, pero vamos a ya organizarnos mejor. Y sí vamos a poder transmitirle después, vamos a